Rivalidad, escrito por Anaís Veloz. No querrás que te lo cuente. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguela. Sentí morirme aquel día 25 de octubre del 2014, pues la venda que yo mismo usaba para cubrir mis ojos finalmente se cayó. Siempre fui señalada por mis amigos, vecinos y familiares por la manera en que criaba a mis hijos, pues decían que era una madre sobreprotectora y hasta cierto punto chantajista con ellos. Pero había un porqué de todo esto. Mi esposo me abandonó después de negarme a dar en adopción a Manuel, pues mi niño había nacido con labio leporino y una pequeña discapacidad en una de sus piernas, así que sabía que tendría que trabajar el doble para sacarlo adelante. Martín, mi primer hijo, salió igual a su padre, pues desde muy joven se volvió alcohólico y mujeriego. Al cumplir los 16 años ya era padre de unas gemelas y un varón. En cambio con mi Manuel era diferente, muy trabajador y excelente estudiante. Pese a las burlas de la gente, él nunca se dio por vencido. Siempre nos vimos envueltos en problemas con los vecinos por los constantes robos de Martín. Todavía no lográbamos terminar de pagar en un lado para que nos lo denunciaran, cuando este cabrón volvía a hacer de las suyas. Vivía avergonzado de mí y de su hermano, pues yo lavaba y limpiaba ajeno, y a su hermano le apodaba el chueco, haciendo burlas de su condición. Un día mientras cenábamos, una vecina tocó a la puerta con bastante desesperación. ¿Pero qué pasa, mujer? ¿Acaso me quieres tumbar la puerta? Ay, doña Flor, discúlpeme mucho, pero mi hijo Gabriel me acaba de decir que allá en las canchas estaba tirado Martín muy golpeado, y al parecer que niña, habla ya, le dije inquieta. Ay, doña Flor, pues al parecer le cortaron las manos. ¿Pero qué demonios dices, niña? ¿Cómo te atreves a venir a contar semejante mentira? Le decía llorando. Lárgate y no te vuelvas a parar en mi casa. Tranquila, mamá. Lupe solo quiso avisarte. Pues ¿yo qué culpa tengo que el Martín sea ratero? Si antes agradezca que no se lo mataron. Ya, Lupe, cállate tú también. Entiende, mi mamá está alterada. Pues sí, pero no le da derecho de tratarme así. No podía dejar de temblar. Me aterraba la idea de imaginar a mi pobre muchacho sin sus manitas. Mira, mamá, necesitas calmarte un poco. Voy a ir a ver si lo que dice Lupe es cierto. Ve, hijo, y por favor no vuelvas sin tu hermano. Mi hijo besó mi frente y emprendió camino en busca de su hermano. Pasaron los minutos y las horas, y yo tenía noticia de ninguno de ellos. Así que cansada de esperar, tomé mis llaves y justo cuando me disponía a salir, sonó mi teléfono y al contestar, bueno, mamá, ¿qué pasa, Manuel? ¿Dónde demonios estás? ¿Qué pasó con Martín? Mira, mamá, necesito que te vengas de inmediato aquí al hospital. ¿Pero qué pasó, Manuel? Aquí te explico, mamá. Salí a toda prisa y afortunadamente pude encontrar un taxi rápido. Al llegar al hospital, Manuel me pidió que me sentara, pues tendría que darme una mala noticia. Mamá, desafortunadamente lo que dijo la Lupe era cierto. A Martín le cortaron las manos y está bastante golpeado. No te contestaba porque tuve que donar sangre porque tuvieron que hacerle una cirugía de emergencia en ambas manos. Pero afortunadamente salió muy bien y ya está en recuperación, mamá. Sé que no será fácil, pero saldremos adelante. Mi corazón se partía en mil pedazos al imaginar lo que estos malditos le habían hecho a mi hijo. Pero Manuel tenía razón, ya no tenía sus manitas, pero estaba vivo y era muy posible que todo eso que vivió lo ayudara a cambiar y a dejar el alcohol. Pero qué equivocada estaba. Martín se volvió peor, pues su resentimiento hacia nosotros y la vida se acrecentó. Se estaba dejando morir frente a nosotros y eso provocó que también se echara a perder mi Manuel. Poco a poco se fue relacionando con ese tipo de gente buscando la venganza que tanto le pedía a su hermano. La gente comenzó a notar los cambios en mi hijo, pues las camionetas, las joyas y los múltiples escoltas lo hacían tan evidente.
y yo me quedaba callada por comodidad. Cierto día mis hijos sobrepasaron los límites. Llegó Manuel en la madrugada con un par de hieleras y al destaparlas había 4 manos y 2 cabezas de unos hombres no mayores a ellos. Estos celebraban el terrible acto que había cometido Manuel, pues era el regalo que tanto le pedía a Martín, la vida de los malditos que le habían cortado las manos a mi hijo. ¿Crees que te ves bien festejando la muerte de estos muchachos, Manuel? Ay, mamá, son los malditos que le cortaron las manos a Martín. Ellos no merecían vivir. Y tú sí, Manuel. Pues sí, mamá. Yo solo me vengué de lo que le hicieron a mi hermano. Esos perros solo le hacen daño a la sociedad. Ah, sí, hijo. ¿Y qué te hace tan diferente a ellos? Tú también vendes droga y lastimas a los que te deben o a los que son tus rivales. De veras que no te reconozco, Manuel. Y tú, Martín, ¿no te duele lo que has convertido a tu hermano? De veras que a ti te pasan las cosas y sigues igual. No entiendo en qué me equivoqué con ustedes. Me fue a mi cuarto llena de desilusión. Esos no eran los hijos que yo había criado. Estos eran un par de monstruos que no conocía. Sabía que tarde que temprano estos no terminarían bien. Manuel buscando siempre la aprobación y el cariño de su hermano, y Martín toda la vida con sus envidias y resentimientos hacia su hermano. Él buscaba culpables de todas las cosas que le pasaban a consecuencia de sus malas decisiones. Un día Manuel y su gente habían hecho el mejor trabajo de su vida, pues estos habían dado un gran golpe a un grupo contrario, obteniendo de aquel derramamiento de sangre algunos millones, casas, carros y drogas. Al enterarse, Martín le pidió gran parte de las ganancias. Este no se conformaba con que Manuel se hiciera cargo de sus hijos, de las cuentas de las múltiples cirugías y terapias y de las cuentas de la casa. Martín, lleno de rabia, le juró que se vengaría y todos lo tomamos como una más de sus rabietas, pero esta vez no mentía. Manuel se fue muy molesto de la casa y Martín se fue a su habitación, así que yo hice lo mejor que sabía hacer, tomarme un par de pastillas para desconectarme de mi perversa realidad. Muchos dirán que el dinero lo es todo en la vida, pero se equivocan, pues te sabe a mierda después de ver en lo que el dinero te convierte. Desperté pasadas las 4 de la tarde. A una adormilada prendí la televisión mientras me preparaba un té, pero rápido llamó mi atención un boletín informativo de la Policía Federal, donde presentaban a la organización criminal más peligrosa del estado de Jalisco. Quedé en shock al escuchar el nombre, pues se trataba de la célula criminal que dirigía Manuel, mi hijo. Le pedí a Dios que solo su gente fuera la que había sido capturada, pero mis plegarias fueron interrumpidas cuando, amarrado de pies y manos, fue presentado a mi hijo como el líder. Decían que la captura se había llevado a cabo gracias a una llamada anónima, donde los habían alertado que ahí se encontraba Manuel, el jefe de sicarios. En ese momento entendí todo. Martín había cumplido sus amenazas y entregó a su hermano por unos cuantos pesos. Entregó al que se había metido en todo ese mundo de mierda y oscuridad por él. Lamentablemente, mi hijo fue asesinado al llegar a prisión, pues con el paso del tiempo se había hecho de múltiples enemigos, y estos al saber de su llegada lo golpearon hasta matarlo. Sé que se escuchará mal, pues soy su madre, pero estaba preparada para la muerte de mi hijo debido a la vida tan acelerada que vivía. Para lo que no estaba preparada era para verlo morir por boca de su hermano. Martín no lo soportó y pagó para que lo asesinaran. Ahora me he quedado sola y la gran culpa es mía, pues siempre me dejé manipular por mis hijos y se me olvidó que la madre era yo. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Deja tu pulgar arriba y un bonito comentario. Recuerda que en la descripción del video está el link de la página de nuestra querida escritora Anaís Veloz, Historias Macabras para no dormir y no querrás que te lo cuente. Trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página del autor del siguiente relato, Ale Morales Gómez. Síguelo. Elizabeth.
Elizabeth llegó a vivir a aquel pueblo pequeño y tranquilo, de gente sencilla y trabajadora. Nadie sabía quién era ella, ni mucho menos su procedencia. Compró una de las casas más grandes del pueblo. Llegó con dos empleados, al parecer una pareja de esposos. Ellos eran los encargados de todo, las compras, el aseo, las encomiendas. Elizabeth no salía de su casa para nada, solo en las noches se le escuchaba hablar, reír y dar órdenes, ya que cada fin de semana celebraba reuniones con amigos. Amigos que no pertenecían al pueblo, venían de otros lugares, llegaban en autos costosos, a eso de las 10 de la noche. Antes de las 3 de la madrugada ya se habían marchado. Nadie del pueblo llegó a asistir a una reunión de estas. Lo que sí se sabía es que en estas reuniones se consumían pocos alimentos, a pesar que se veía llegar muchas personas. En el supermercado se compraba pocos víveres, pero sí mucho alcohol, más que todo vino tinto. De lo que allí pasaba se especulaba mucho, que era un prostíbulo, que había trata de personas, que se vendían drogas. La realidad es que nadie sabía qué ocurría allí. La pareja de empleados no hablaban nada o eran mudos. Las compras siempre las llevaban escritas en un papel, así que nunca cruzaron una palabra con nadie. La vida seguía. Aunque aquellas reuniones habían acabado con la paz del pueblo, poco o nada se podía hacer, ya que estaba en su propiedad. Lo único era el ruido. Empezaron rumores que allí desaparecían personas. En el pueblo se hablaba del tema, pero hasta el momento ningún habitante se había reportado como desaparecido. En las noches hubo cambios extraños. En las noches de celebración se seguían escuchando gritos, pero a diferencia de otras noches que eran de festividad, se escuchaban gritos desgarradores de dolor y miedo. Las autoridades estaban preocupadas por esta situación, así que una mañana sin previo aviso llegaron a aquella casa. La pareja muy diligente abrieron la puerta, preguntaron por la señora, pero estos por señas le mostraron que dormía. La policía preguntó a qué horas podrían verla. Estos en el reloj señalaron a las 8 de la noche, así que la policía se fue y quedó de regresar en la noche. Así fue, a las 8 de la noche un par de agentes estaban parados en la puerta. Fue la misma Elizabeth quien abrió y los invitó a entrar. Era una mujer de unos 40 años, bella, reluciente, la más hermosa que hayan podido ver, dijeron los dos policías. Poco se sabe de lo que hablaron. De lo que sí es seguro es que los dos hombres salieron de allí convencidos que una mujer de esa clase no podía hacerle daño a nadie. La rutina en el pueblo siguió tal y como estaba, hasta que los moradores se acostumbraron a las fiestas de cada fin de semana. Se hizo algo tan común que nadie le prestaba atención. Pasaron meses y años. En el pueblo pocos le prestaban atención a la casa de Elizabeth y lo que allí podía pasar. Elizabeth solo se veía fuera en las noches. Cada día se veía más joven. Se podría decir que cada vez más rejuvenecida. Según los moradores, ya llevaba 10 años allí y cada día se veía más joven. Muchos decían que por eso no salía en la noche, para conservar su juventud. Todo seguía igual. La rutina del pueblo no cambiaba y lo que pasaba en fines de semana hacía parte de la rutina. El cambio fue todo lo contrario. Las reuniones dejaron de ser numerosas. Más aún, dejaron algún fin de semana de hacer reuniones. Algo estaba pasando. También porque empezaron a desaparecer personas del pueblo, jóvenes y niños. Volvió el rumor que allí en esa casa estaban las personas desaparecidas. De nuevo la policía volvió a hablar con ella. Eran las 3 de la tarde cuando dos agentes pidieron verla. La respuesta de los empleados fue la misma. Los dos agentes exigieron hablar con ella. Como tenían una orden, entraron hasta las habitaciones. Lo que encontrarían allí los dejó sorprendidos y horrorizados. En la habitación principal no había una cama, había un ataúd. Sin saber qué hacer, la abrieron. Una gran cantidad de alimañas salió dentro del féretro, unos negros muy lujosos. Los dos policías retrocedieron mientras las alimañas llenaban la habitación. Para mayor horror, dentro del ataúd y bajo todos aquellos animales estaba Elizabeth. Se veía radiante. Los policías quisieron despertarla, pero estaba muerta.
Se veía como si durmiera, como si estuviera en completa paz, pero no tenía pulso ni respiración. Esto era algo que no esperaban, así que un policía se quedó custodiando el cadáver, mientras el otro iba a avisar a su jefe y a traer un especialista que revisara el cadáver. Este trámite se demoró, así que llegó la noche a la casa de Elizabeth. De un momento a otro, esta simplemente despertó. No podía ser. El policía estaba confundido. Solo vio cuando ella se paró del ataúd y le sonrió con cordialidad. Cuando llegó el forense, el otro policía y el jefe, Elizabeth y el policía charlaban alegremente en la sala. Los agentes le preguntaron a qué se debía el ataúd. Ella les aseguró que estaba preparándose, porque dentro de 3 días se moriría. Les confesó que ese pueblo ya no tenía nada que ofrecerle. Con sus encantos despidió a los agentes de la ley, sin dejarles tiempo de sugerir registrar la casa. Efectivamente, 3 días después, Elizabeth murió. Ya tenía la mejor bóveda paga en el cementerio del mausoleo más costoso. Los dos empleados la enterraron. En un papel escrito decía que no le hicieran ceremonia religiosa, ya que ella no era creyente. Fue enterrada así en silencio como llegó. Los dos empleados estuvieron un día más en la casa organizando, moviendo cosas aquí y allá. Al día siguiente no los vieron salir, solo desaparecieron. 2 días después la policía, sin saber qué hacer, entró a la casa. Los dos empleados estaban sentados en la sala muertos, con 2 incisiones en sus cuellos. Les habían chupado la sangre. Algo más extraño aún, eran mudos porque no tenían lengua. En alguna época de la vida se las habían cortado. Fueron enterrados al lado de Elizabeth, ella solo con este nombre y la pareja con un NN. Nadie sabía sus nombres. Aquella casa quedó abandonada, ya que nadie sabía de dónde había aparecido aquella mujer, pero los ruidos siguieron, no los de festividad en vida de Elizabeth, sino gritos y llantos lastimeros. No solo era uno, no en momentos de la noche, toda la santa noche. Era como vivir un infierno. Fue así que las autoridades debieron tomar cartas en el asunto e ir a revisar la casa. Todo se veía en completa normalidad, pero en un trasfondo, un piso cubierto en la habitación de Elizabeth, hicieron un hallazgo terrorífico y sangriento. Encontraron bajo ese piso más de 32 cadáveres, algo que no cabía en la mente de nadie. En verdad, en ese tiempo allí se cometían asesinatos en la propia cara de las autoridades. 4 años después, cuando fueron a sacar los restos mortales de Elizabeth y sus empleados, otra sorpresa los esperaba. En el féretro de ella no había nada, solo el ataúd vacío. En el de los dos empleados pululaban las alimañas, arañas, sapos y serpientes. Era un espectáculo aterrador e inexplicable. El sacerdote no permitió sacar los ataúdes. Allí permanecen hasta el día de hoy, aunque eso hace muchos años. Todavía se habla de esta historia en el pueblo. Algunos aseguran que ven llevar a Elizabeth a dormir en el día a su tumba. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que vayas a la descripción de este video y sigas la página de nuestro querido escritor Alex Morales Gómez, Terror y Misterio. El Indio Condenado, escrito por Lunita Azul, Laura A.B., la bloguera del terror. Mi tía abuela me contó que en su pueblo hace muchos años sucedió una terrible tragedia e injusticia, pues en esa región existía una pequeña tribu de indios y otra de chamanes malos de la hacienda que se dedicaban a la magia negra. Dentro de la región, un día llegaron unos hacendados a habitar la vieja hacienda de Guadalupe. Era una familia con dos bellas señoritas, Ángela y Rosa. Ambas eran hermosas, pero Ángela, tributo a su nombre, parecía un ángel. Poco tiempo después, Ángela, cortando flores en el campo, conoció a Camilo, un indio de esa tribu, e inmediatamente se enamoró de ella.
Con su dulzura los saludó amablemente y se hicieron amigos, tanto que se frecuentaban de diario. Pasando el tiempo, los dos se enamoraron, pero como es de saberse, era un amor prohibido, dividido por las diferentes castas y clases sociales. Un día el padre se enteró del romance y como Ángela estaba decidida a enfrentar su amor, lo mandó a asesinar de la forma más cruel, torturándolo y encadenándolo hasta morir, sin antes lanzarle una maldición con la ayuda del brujo de la hacienda. Tu destino será vagar por la eternidad con estas cadenas que cargas ahora. Una vez que invité a mis amigos y llegamos a casa de la abuela, pues era su cumpleaños y fuimos aquella vez. Le conté la leyenda y como todo joven curioso junto a mis amigos, nos aventuramos a investigar. Nos dirigíamos en mi auto a la vieja hacienda. El camino estaba muy feo y sin alumbrado público, pues según los hogareños de ese lugar lo abandonaron, pues dicen que desde esos acontecimientos empezaron a suceder cosas extrañas, como muertes repentinas, enfermedades, mala suerte y pérdidas económicas. Por eso la hacienda quebró. Bueno, nos dirigimos a la vieja hacienda llamada de Guadalupe. Pronto llegamos al lugar y con un mazo rompimos el candado del portón de la entrada. Nos adentramos con el auto y llegamos a la puerta principal de la entrada de la casa. Yo, como joven escéptico y burlándome de la situación, exclamé: ¿Ya ven? No creo que aparezca nadie, pero vamos a explorar. Nos adentramos a la casa. Se observaba toda sucia, llena de polvo, con un ambiente lúgubre, de odio y sobre todo de sentimientos de tristeza. Al bajar al sótano sentí claramente la vibra como si me hubieran transportado al pasado, con ese ambiente de odio, y en ese momento comprendí que tal vez ahí había sido donde pasó lo sucedido con aquel indio. Eran casi las 12 a.m. Les dije a mis amigos: ya vámonos, que estoy sintiendo mucho frío. A lo que ellos asintieron con la cabeza. Nos dirigimos a la puerta para salir de la casa y claramente escuché unas cadenas como si arrastraran un baúl muy grande. Primero lo oía muy lejos, luego más y más cerca, cuando en ese instante un ventarrón de aire hizo levantar mucho polvo y tierra frente a nosotros. En cuestión de segundos tenía ante mis ojos la figura de un hombre con color de piel muy morena, alto, cabello largo, con unas enormes y largas cadenas que ataban su cuello y manos, mostrando quemaduras ante su piel. Noté la mirada de tristeza de aquel ser misterioso y sufrimiento en sus grandes ojos negros que alumbraban como la luz de la luna. En ese instante sentí como si me presionaran el pecho y caí al suelo perdiendo la conciencia. Desperté en el auto, ya rumbo a casa de la abuela, y cuando pregunté qué había pasado, me dijeron que no sabían, que solo actué muy extraño, ya que me quedé mirando fijamente el portón de la puerta por varios minutos y me desmayé. Después de contarle a la abuela lo sucedido, me dijo que vio el fantasma de la leyenda, el indio condenado por amar a una mujer blanca, y que solo yo lo pude ver porque es un pariente de mis antepasados, y en mis penas aún corre su sangre del indio enamorado. Espero que les haya gustado este relato de nuestra querida Lunita Azul, la bloquera del terror. En la descripción de este video está el link de su página de Facebook. Síguela. Agradecería mucho que dejaras tu pulgar arriba y un comentario. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción, activando la campanita de notificaciones. La sombra de la bruja, seres chupaenergía, relato escrito y adaptado por el señor Chemo San Juan, de los eventos reales de la señora Jessica Flores. Hace unos años mi esposa había dado a luz a mi hermoso bebé y al siguiente día salían del Hospital de la Perla, en ciudad de Nezahualcóyotl, esto es en el Estado de México. Nosotros vivimos en una colonia del municipio de Los Reyes La Paz, justo enfrente del famoso cerro de Chimalhuacán, el cerro de las brujas y demonios pactados, donde por siglos se escuchó hablar de infinidad de seres híbridos en increíbles relatos. Gracias a Dios,
A mi esposa muy rápido la dieron de alta para irse a casa a recuperarse de la cesárea. Estando en casa y con mi bebé de 3 días de nacido, comenzaron los eventos aterradores que se hicieron presentes desde esa primera noche. Comenzaré contando que en su primera noche en casa el bebé estaba muy inquieto, casi no dormía. Era como si estuviera incómodo, como si algo lo molestara o peor aún, lo asustara. Pero nosotros hasta ese momento no comprendíamos lo que le pasaba. Mi esposa, el bebé y yo dormíamos en un cuarto en la casa de mis padres, pero curiosamente, dando las 3 de la madrugada, el niño no dejaba de llorar. El bebé se despertó agitado y su cuerpo temblaba de pies a cabeza. Este no se callaba con nada, ni aunque lo abrazáramos. De hecho, era una sensación extraña y hasta llegamos a pensar que era porque se sentía incómodo en el pequeño cuarto donde teníamos su cuna. Así que mejor me levanté, tomé mi cobija para irme a dormir a la sala y dejarle más espacio, pero ni así dejaba de llorar. Recuerdo que esa madrugada los perros aullaban allá por el cerro al mismo tiempo que se escuchaban unos aleteos muy fuertes, y conforme ese ruido iba en aumento, mi hijo para nada se callaba. El pobre bebé tenía un solo día de nacido, y por tal motivo este aún no abría sus ojos, solo giraba su cabecita como si temiera de algo. En ese momento mi madre se levantó a auxiliar a mi esposa, que aún estaba dolorida por la cesárea, y después de calmar al bebé poniéndole una cruz en su pecho de agua bendita, este dejó de llorar y por fin se durmió. Mi madre se retiró a su recámara y yo me dispuse a acomodar mi cama en la sala. Mi esposa y el bebé juntos, así creo que por fin lograríamos descansar. Recuerdo que no tenía cortinas en la recámara donde estaba mi bebé. Mi almohada daba justo al área donde el bebé dormía a escasos 5 metros de mí. Me quedé dormido y en ese instante mi padre se paró al baño. A mí me empezó a andar también, pero mi padre tardaba mucho, así que tuve que salir a orinar al patio. Casi dormido, levanté la vista con dirección a lo alto del cerro y noté que esa madrugada las brujas de Chimalhuacán tenían fiesta allá arriba, pues se veían a lo lejos unas enormes bolas de fuego girar y se sentía la noche como si el viento tuviera miedo, pues ese cerro es muy famoso por su alta actividad de brujas y en sus cuevas se hacían toda clase de ritos y pactos satánicos desde hacía décadas o incluso desde épocas prehispánicas. Regresé del baño y me dispuse a dormir. Hasta ese instante yo no creía mucho en brujas y lejos estaba de imaginar que muy pronto tendríamos nuestro primer encuentro frente a frente. Solo pensaba que todo lo que se contaba y veía la gente del pueblo y en especial los campesinos era producto del mismo ser humano mediante la ansiedad, pero lejos estaba de la realidad. Pasaban los minutos y curiosamente mi padre no salía aún del baño cuando regresé. Me dormí y entre sueños sentí como 2 presencias pasaban junto a mí. Una casi me respiraba en la cara y la otra caminaba con dirección a la recámara de mi hijo. De pronto abrí los ojos y efectivamente eran 2 siluetas semihumanas. Allí, en lo más oscuro del cuarto, de hecho se veía una sombra negra con forma de mujer, pero sin masa corporal, y en eso, la que estaba junto a mí le gritó a la otra: «Apúrate y ve por el bebé. Llévatelo ahora, es nuestro». Eso que presencié no fue un sueño, más bien era una realidad. Era como 2 sombras nocturnas o algo así parecido que no tenían rostro, solo rasgos femeninos. Una de esas oscuras sombras se dirigió a donde mi hijo estaba y la otra se quedó a la altura de mi cabeza, la cual me provocó un escalofrío y miedo absoluto. Era una aterradora sensación jamás sentida que de inmediato paralizó mis sentidos y me provocó parálisis corporal. Primero la respiración se me dificultó, el cuerpo se me acalambró, mi rostro estaba en shock. Yo temía por mi hijo, pues estaba a merced de esas aberraciones que sin duda bajaron del cerro y buscaban una presa de sangre dulce para devorarla. No creía que en mi casa entraron las supuestas brujas, pero tenía que aceptar la realidad. En eso comencé a patalear y a hacer ruidos para que me ayudaran a moverme mis padres, pero era inútil. Cuando mi madre se levantó a ver a mi bebé que seguía inquieto, notó que algo me pasaba, pues parecía que alguien me agarraba y no podía respirar, hasta que prendió la luz y esa bruja en la sombra me soltó y poco a poco recuperé el aliento. Le conté lo que vi a detalle
y me dijo que eso era realidad y no fue un sueño. Mi madre, muy asustada, comenzó a regar agua bendita y al mismo tiempo me dijo: ya ves, hijo, eso que te platicaba tu viejo abuelo es verdad. Esas bestias del diablo viven en el cerro de Chimahualcán y ahora que huelen la sangre dulce del bebé, no descansarán hasta querer chuparlo. Al escuchar eso, me quedé muy inquieto, pues yo era uno de tantos que no creía en brujas. Hasta pensaba que estas eran humanas y no volaban, pero estaba muy equivocado. Ahora se me presentaban como sombras de bajo astral. De hecho, eran unas almas oscuras y sanguinarias. Mi padre ni con todo el alboroto se despertó, pues faltaba poco para amanecer. Mi madre se quedó con el bebé. Mi esposa y yo nos dormimos al pie de la cama. Solo así el bebé dejó de estar inquieto y de llorar. El ser humano ya conocía todas las metamorfosis híbridas de las sanguinarias brujas, desde guajolotes, aves, bolas de fuego, perros, serpientes, las conocidas que hacían el famoso ruido de esferas o canicas de cristal. Pero ahora estas desarrollaron una nueva forma de acechar en la oscuridad, allí en las sombras, jamás conocida por el ser humano, hasta que se hicieron presentes en mi colonia de los Reyes de la Paz, Estado de México. Ante esta manifestación inusual, y al ver cómo temblaba mi esposa de cobarde, no me bajaba y de miedoso menos. Ella me insistía a que lo que miré era producto de una pesadilla y que todo estaba en mi mente. Ya no dije nada y me quedé callado, y entre mí pensé que posiblemente fue un sueño y uno muy real. Media hora después, de reojo vi una silueta junto a mi bebé, pero era mi madre que estaba haciendo guardia para que las brujas no se acercaran. Yo me ofrecí a acompañarlas a que amaneciera y juntos cuidamos al bebé, pero unos ruidos y quejidos en la oscuridad nos erizaron la piel. Era un macabro sonido semihumano que salía de abajo de la cama, y en ese momento algo estaba ahorcando a mi esposa, que continuaba durmiendo. Esa cosa la estaba ahogando y lastimando considerablemente, al grado que ahora no podíamos ni prender la luz. Cuando mi madre le arrojó agua bendita, ella logró zafarse y nos contó que algo se arrastró de abajo de la cama y con unas garras fuertes le sujetó el cuello y comenzó a estrangularla. Pero gracias a la acción de mi madre, en el justo momento que arrojó agua bendita, esa sombra enorme de la maldita bruja la liberó para perderse entre las paredes. Era todo raro. Algo nos trataba de dormir porque sentíamos una pesadez enorme. El bebé no dejaba de llorar, al grado que no podíamos atenderlo, porque quedamos como con la famosa parálisis del sueño. En ese momento se volvió a oír una risa macabra espectral de una de las dos brujas en la sombra cerca del bebé, y la otra bruja sombra de nueva cuenta se coló a donde dormía mi esposa. Ahora la arrastraba por abajo de la cama. Cuando reaccionamos para ayudarla, esa horrible sombra se medio manifestaba casi por completo. Tenía unas fauces feroces y una figura aterradora. Su cuerpo era parecido a un animal, como a ave, o algo no visto en nuestra vida. Cuando la tratamos de liberar, una fuerte energía lo impedía y nos alejaba de ella. Mi padre, ante tal alboroto, se despertó, pues esas sombras negras y horripilantes comenzaron a tirar muebles, cuadros, platos y más. Papá salió al patio y empezó a lanzar maldiciones hacia el cerro, al mismo tiempo que aventaba agua bendita a todas partes. Esto provocó que algo saliera por las ventanas, rompiendo los cristales y quemándose como si el agua bendita le provocara ardor, o peor aún, dolor. Esas malditas brujas sombras se fueron hacia el cerro mencionado y lograron quemar parte de él. Desde esa noche y al día de hoy, durante meses no dormimos del todo. Yo perdí mi trabajo. Ahora mi hijo tiene 10 años y estamos preparados para cuando quieran regresar, pues una bruja jamás olvida, ya que marca sus presas y mucho menos perdona. Pero ya sabemos cómo enfrentarla y miedo no le tenemos, porque Dios Padre nos dio la mejor arma para hacerle frente. Dios está con nosotros y ahora creo que esas aberraciones saben que aquí no podrán entrar jamás. Lo malo de todo es que nadie nos creyó en el pueblo, y en estos años ya murieron muchos niños supuestamente de muerte de cuna. Pero algo me dice que las horripilantes brujas de las sombras en el pueblo de los Reyes de la Paz tuvieron que ver. Recuerda suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Ánimas, escrito y adaptado por Alex Morales Gómez.
en la descripción el link de su página de Facebook. Síguelo. Soy Juliana. Nunca he escrito nada de ninguna situación, y menos de este tema, pero hoy lo hago, porque mi amigo me convenció de contar mi historia. Hoy tengo 23 años, pero en aquel entonces había cumplido los 18 y había entrado en franca rebeldía con mi madre. Le decía que ya era mayor de edad y podía hacer lo que se me diera la gana. Mi familia ha sido muy tradicional y creyente, así que hay horas para las comidas, para estar en casa en la noche y por supuesto para la oración. Mi madre lloraba con mi actitud y mi rebeldía. Mi padre, un poco más calmado, decía que me dejara, que la vida tarde que temprano me enseñaría que lo que hacía estaba mal. Mi madre seguía sufriendo, en ocasiones se enojaba, en otras intentaba convencerme con palabras. Más aún, que yo había empezado a llegar tarde de la noche a casa, y aunque vivimos en la ciudad, mi casa queda a las afueras, así que había que caminar por entre unos árboles, un sendero muy hermoso en el día por la naturaleza, pero tenebroso en la noche por la oscuridad. Mi madre se preocupaba y decía que siempre rezaba a las ánimas benditas para que me protegieran. En casa era muy devotos de las ánimas, tanto mi madre como mi padre. En las noches después de la oración, siempre dedicaban un momento para las ánimas, ya fuera para pedirles algún favor o para agradecerle alguno recibido. La verdad, yo no creía mucho en eso de las ánimas. No podía creer que alguien que esté muerto pueda darte algo, mucho menos protegerte. Mi madre estaba convencida que ellas me protegían. Ella decía que ese pequeño bosque, aunque no era más que unos cuantos árboles, podría ser muy peligroso. Lo que mi madre no sabía era que yo ya tenía a mi enamorado, Luis, y este siempre me acompañaba hasta la puerta de la casa. ¿Qué podía yo temer si mi amado siempre iba conmigo? Pero una noche, ya tarde, discutí con Luis. Él hablaba de la prueba de amor, y la verdad, aunque yo lo amaba, no me sentía preparada para dar ese paso. Así que cuando entramos en el bosque, él quiso tomarme a la fuerza. Yo le respondí con una cachetada que le dejó mi mano marcada en su cara. Me gritó una gran cantidad de improperios y me dejó allí en medio de la oscuridad. Nunca antes había pensado lo oscuro y tenebroso que era aquel lugar, pero como no había de otra, seguí camino a casa. ¿Qué me podría pasar? Pero después de dar unos pasos, vi dos sombras al lado de un árbol. Fumaban marihuana. Lo supe por el olor. Desde el lugar que estaban, debieron ver todo lo sucedido. Dudé entre seguir o devolverme. Opté por esto último, porque vi cuando uno de ellos sacó una navaja de su pantalón. La hoja del arma brilló en la oscuridad. En esos momentos ellos no me dijeron nada, pero ¿para qué iban a necesitar una navaja? Así que di media vuelta y caminé rápido. No sabía para dónde iba, pero no pasaría por el lado de aquellos tipos. Cuando vieron que me devolví, corrieron tras de mí. Me gritaban: ¿dónde vas, zorra? No quisiste con tu novio, pero nosotros sí te vamos a obligar. Yo corría a lo que más daba mis piernas, pero ellos estaban encima. Me iban a atrapar. Cuando ya estaba perdida y sentía unas manos sobre mi hombro, los dos se frenaron en seco y, por increíble que parezca, se santiguaron y se devolvieron por donde venían corriendo. Algo que yo no veía los asustó mucho. Más que un pequeño susto, era terror, porque al tenerlo tan cerca pude ver sus caras desencajadas de miedo. Yo llegué a donde empieza el bosque o termina, según del lado que viniera. Alcancé a Luis. Pensando que yo había cambiado de opinión, sonrió con malicia y felicidad, pero en un momento vi que se persignó. Me dijo: ¿quiénes eran todas esas personas que venían conmigo? No le respondí. Uno, porque estaba enojada, y dos, porque no le entendí de qué hablaba. Sí, me dijo: contigo venían unas 20 personas, todas vestidas de blanco, parecían fantasmas. Nada, le respondí. Seguí para la ciudad. Nada tenía que hablar con él. Cuando vio que seguía enojada, me insultó y siguió su camino. Yo no sabía dónde ir, así que al pasar por una iglesia pequeña, una que antes nunca había visto, entré. Quería pedirle a Dios que me protegiera. La iglesia estaba sola. Una pequeña bombilla alumbraba en lo alto del techo. Unas 6 velas iluminaban algunos santos.
Estando allí de rodillas, recordé que mi madre siempre me decía: pídele a las ánimas del purgatorio, estas siempre te protegerán. Así que recité esta oración: ánimas del purgatorio, quien las pudiera aliviar. Yo misma daba la respuesta: que Dios las saque de pena y las lleve a descansar. Pero a la tercera ocasión que decía la primera frase, un coro de voces me respondió en la iglesia. No miré para atrás, pensé que se había llenado el lugar, así que recité la frase varias veces mientras la iglesia respondía en coro. Cuando terminé, recé también un Padre Nuestro con toda la concurrencia. El lugar en verdad estaba lleno de personas. Terminé la oración y me persigné. También las personas escuchaban cuando lo hicieron. Al terminar volteé para agradecerles la compañía en la oración, pero me quedé de una sola pieza. En la pequeña iglesia no había nadie. Estaba sola, como cuando entré. Me quedé sola y pensativa. ¿Qué podía haber sido aquello? Cuando vi aparecer un viejo sacerdote, calvo, pequeño y muy sonriente, me dijo: ¿qué te pasa, hija? Parece que hubieras visto un fantasma. Le conté lo que me había acabado de suceder. Me sonrió y me abrazó. Su mano era fría, muy fría a pesar del calor que había dentro de la iglesia. Me dijo: no te preocupes, son las ánimas del purgatorio. Ellas no solo te protegen, sino que te acompañan en oración y mucho más si es para ellas. Vete a casa, recalcó. Ellas te acompañarán y no tendrás ningún peligro. No entendí por qué él sabía que debía irme a casa, ni mucho menos porque estas palabras me dieron valor. Sabía que en verdad nada me pasaría. Antes de irme le pregunté al sacerdote por qué aquella iglesia estaba abierta tan tarde de la noche. Ya era más de medianoche. Me dijo que precisamente esa era la capilla de las ánimas del purgatorio, y permanece abierta día y noche, porque las ánimas no diferencian entre luz y oscuridad, y siempre te protegen. Me santigué y me fui a casa. Él se quedó allí, despidiéndome con la mano. Cuando llegué a casa, le conté a mi madre todo, incluido lo de Luis. No quería volver a mentirle. Me dijo que efectivamente fueron las ánimas del purgatorio las que me protegieron, incluido el sacerdote. Le pregunté qué quería decir con eso. Me dijo que aquella capilla no tiene sacerdote. Solo cada día envían uno de la gran catedral a hacer una misa por las ánimas. El que yo vi fue el último que hubo en la capilla. Murió haciendo la misa. Es la única capilla que permanece abierta día y noche y nunca se roban nada, porque cada que algún ladrón quiere entrar, ve que la capilla está llena de personas. Lo que no saben es que son las ánimas del purgatorio. Desde aquel día cambié con mis padres, cumplo las reglas de casa y siempre salgo con el permiso de ellos. A Luis nunca le volví a dirigir ni el saludo. A las ánimas les sigo rezando y pidiendo que me protejan, pero espero no verlas ni oírlas nunca. No es bueno saber que estás interactuando con alguien que ya está muerto. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Probadores, feliz noche, amantes de cuentos de terror. La casa. Estaba por divorciarme del padre de mi hija, Jimena. El proceso estaba siendo demasiado doloroso porque aún lo amaba, pero no podía perdonarle que me hubiera engañado con mi mejor amiga. Juro que de no haberlos visto pensaría que era mentira. Él trató de chantajearme al decir que si no paraba lo del divorcio, tendría que marcharme de la casa en lo que se resolvían los problemas legalmente. Le hablé a mi hermana para contarle lo sucedido. Estaba furiosa. Dijo que no tenía de qué preocuparme, de que Mateo, su esposo, recién había comprado una casa en el campo y que precisamente se mudarían esta semana. Traté de negarme, pues estaban recién casados y necesitaban su privacidad. Lo que menos necesitaban ahora era una cuarentona despechada y una niña hiperactiva. Pero insistía en que la casa era bastante amplia y que me haría bien alejarme un poco de la civilización.
Así que ese mismo día alisté mis maletas y al día siguiente emprendimos el viaje. Ambos nos recibieron de maravilla, incluso se tomaron un par de molestias para que nos sintiéramos como en casa. Estábamos preparando la cena cuando escuchamos a Jimena gritar. Mateo subió a toda prisa para ver cómo estaba y la encontró en un rincón de la habitación llorando. La tomó en sus brazos y la llevó a la cocina. ¿Pero qué fue lo que pasó, cariño?, le pregunté preocupada. Ese hombre, mami, me apretó mi bracito y dijo que nos fuéramos de su casa. Pero aquí solo estamos tu mami, tu tío Mateo y yo, dijo Elena, queriéndola consolar. No miento, dijo Jimena molesta. Diles, mami, que las mentiras solo las cuentan los niños que se portan mal. Bueno, interrumpió Mateo para bajar la intensidad de las cosas. Dile a este señor que ahora es casa de nosotros 4 y no tenemos por qué irnos. Así que dejemos ese tema a un lado y vamos a cenar, que muero de hambre. Después de cenar, Jimena se quedó dormida sobre mis brazos, mientras los adultos bebíamos una copa de vino. Les comentaba que era muy probable que la niña no estuviera tomando muy bien lo del divorcio, y eso lo podía entender. Aunque mi esposo nunca fue tan cercano a ella, estaba segura que le echaba de menos, y ese era un grito de atención. Realmente nunca había sido tan fantasiosa. Les pedí un permiso para subir a acostar a Jimena, y Mateo amablemente me dijo que él me ayudaría, que le diera a la niña. Al dársela, Elena gritó. ¿Pero qué demonios? Supuse que se había molestado por el ofrecimiento de Mateo, así que intenté disculparme cuando ella me interrumpió. ¿Ya viste el brazo de la niña?, decía mientras se acercaba a mi hija y a Mateo, y levantaba la manga de su blusita. Nos quedamos horrorizados al ver que Jimena tenía marcada una huella de una mano bastante grande. La niña no mentía, dijo Mateo bastante sorprendido. Lo que no podíamos descifrar es si estaba quemada o amoratada. Estaba de un color bastante peculiar, entre un rojizo intenso, y tenía varios pedazos púrpura. La quise despertar para saber qué era realmente lo que había pasado, pero Elena me lo impidió. Dijo que era mejor que la dejáramos descansar. Esa noche la llevé a dormir conmigo. Tenía temor de que algo peor le pudiera pasar. Me quedé profundamente dormida debido al tan ajetreado día que habíamos tenido, cuando me despertó el ruido de varias personas corriendo. Se escuchaba tan claro y tan fuerte debido a que el piso era de madera. Estaba muy asustada. Creí que se había metido alguien, así que tomé a Jimena y la puse debajo de la cama. Cuando tocaron estrepitosamente en simultáneo varias de las puertas, tomé a toda prisa la lámpara del buró. Estaba dispuesta a golpear a cualquiera que se atreviera a querer entrar. ¿Están bien?, escuché decir a mi hermana al otro lado de la puerta. Fue entonces que abrí y le dije qué era lo que estaba pasando. No lo sé, hermana. Mateo está revisando que todo esté bien. No quise sacar a Jimena hasta estar segura que no corría peligro. Cuando entra Mateo a la habitación y dice: esto es muy extraño. Todas las puertas y ventanas están cerradas. Incluso está la alarma puesta. Todos nos quedamos mirando sin saber qué hacer o qué pensar. No había vecinos cerca los cuales quisieran asustarnos, así que después de un rato volvimos a dormir. A la mañana siguiente, durante el desayuno, seguíamos sin explicarnos qué había pasado realmente, cuando Jimena nos interrumpe diciendo: mamá, yo sé lo que pasó anoche. ¿Y qué fue lo que pasó, cariño?, le dije mientras la sentaba sobre mis piernas. Son policías que vienen por el hombre que no nos quiere aquí. Elena se echó a reír y eso provocó que mi hija se fuera a su habitación sin terminar de desayunar. Basta, Elena, le dije molesta. Lo siento, hermana, pero es que tu hija tiene mucha imaginación y eso es culpa de tu esposo, que se pone a ver esas series de narcos y no sé qué. Tantas cosas más. Eso debió afectar a la niña. Bueno, ya es suficiente, le dijo Mateo. Es solo una niña y no lo está pasando nada bien.
Molesta, Elena se levantó y comenzó a juntar los platos cuando de repente salió volando en dirección a ella el florero que minutos antes habíamos quitado y puesto en la barra para desayunar. Mateo metió la mano para evitar que el florero golpeara el rostro de Elena y esto le ocasionó una herida bastante grande. Comenzó a sangrar bastante, así que empezamos a lavar su herida para revisar si no había quedado algún vidrio enterrado. Cuando baja Jimena y dice: «Mami, ¿qué pasa?» «Tu tío Mateo ha tenido un accidente, pero ya estamos curándolo». «Mami, al señor no le agrada a mi tía Elena». «Ah, no, ¿y por qué no le agrada, Jimena?», contestó Elena. «Porque dice que eres muy parecida a la zorra que lo entregó a la policía». Mateo se echó a reír enseguida y a mí se me caía la cara de vergüenza al escuchar decir semejantes barbaridades a mi hija. Obligué a Jimena a pedirle una disculpa a mi hermana y ella entre sollozos decía querer mucho a Elena, que el hombre malo era quien decía esas cosas feas. La mandé a su habitación y le dije que pensara muy bien en las palabras que había dicho. Y al intentar salir de la cocina, le cerraron la puerta en la cara, impidiéndole salir. Jimena corrió hacia conmigo y me abrazó fuertemente. Cuando comenzaron a abrirse y cerrarse los cajones con tanta fuerza que uno de ellos se quebró y cayó al suelo, también comenzaron a caerse vasos y platos. Lo que más me impresionó, ver cómo el mantel de la mesa parecía bailar en el viento. Mi hermana comenzó a gritar que se detuvieran, pero ese parecía no escucharla. Cuando Elena comenzó a hacer una oración, algo la jaló con gran fuerza, haciéndola que perdiera el equilibrio. Intentaron arrastrarla, pero Mateo y yo la agarramos con gran fuerza. Queríamos salir de ahí, pero algo o alguien nos impedía acercarnos a la puerta, así que en un intento desesperado, tomé una de las sillas de la cocina y comencé a romper la ventana. Gracias a Dios, no tenían protección, si no, hubiera sido imposible salir de ahí. Cuando por fin logré quebrarla, las llaves del gas se abrieron solas y al intentar cerrarlas, nos dimos cuenta que parecían estar pegadas. Así que le pedí a Mateo que me ayudara a brincar a Elena, ya que ella se estaba quejando demasiado de un pie y le era casi imposible sostenerse por ella misma. Después de sacarla enseguida, le pasé a Jimena y le dije a Mateo: «Ahora es tu turno», pero él se negó. Dijo que lo correcto era que las mujeres nos pusiéramos a salvo primero. Cuando estábamos las tres afuera, esperábamos que Mateo saliera y al querernos asomar, una ola de calor nos golpeó tan fuerte que nos hizo que nos cayéramos. La casa se estaba incendiando y Mateo seguía adentro. Tenía que entrar por él. Se lo debía. Le dije a Elena que si algo me pasaba, se hiciera cargo de mi hija. Me armé de valor y vi a Mateo tirado. Lo arrastré como pude y de afuera comenzaron a jalarlo. Cuando estaba por brincarme yo, intentaron jalarme nuevamente hacia adentro, pero por fortuna no lo lograron. Le hablamos a la ambulancia y llegó casi de inmediato. Cuando revisaron a Elena, tenía la pierna quemada y se podía ver claramente la forma de una mano. Ella insistió en que me revisaran la espalda, ya que sentía bastante ardor. Y es que entre lo sucedido, nadie nos habíamos dado cuenta que traía la camisa desgarrada de la parte de atrás y tenía 3 aruñones bastante profundos. Mateo afortunadamente solo tenía quemaduras leves, así que pronto fue dado de alta del hospital. Al salir, decidieron ir a buscar al tipo que les había vendido la propiedad y prácticamente lo obligaron a decir qué era lo que pasaba ahí. Él les contó que esa casa había pertenecido a un narcotraficante bastante sanguinario. Según cuentan, la propia esposa fue quien lo entregó a las autoridades. Él dormía mientras entró un comando armado y comenzaron a golpear las puertas para pedirle su rendición. Al sentirse acorralado, agarró a su esposa y la asesinó por haberlo traicionado. Él gritaba que vivo no se lo llevarían y lamentablemente fue abatido a manos de la justicia. Yo compré esta casa a muy buen precio en una subasta del gobierno, pero comenzaron a pasar cosas muy extrañas por las noches. Mi esposa comenzó a ver y escuchar a un hombre. Los niños decían que había un hombre que los molestaba y yo solo trataba de convencerlos que era solo su imaginación. Traté de traer a una persona que le hiciera una limpia a la casa, pero según la medium, decía que este hombre seguía aferrado a esta casa. Tratamos de contactarlo para ver lo que mantenía en este mundo, pero siempre que tratábamos de hacer contacto con él se tornaba violento, a tal grado que varias veces salimos lastimados. Tratamos más de 2 meses en tratar de desterrarlo, pero fue imposible.
debido a la forma tan violenta en que murió. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que en la subasta no se nos contó la historia completa de la casa, pues olvidaron decirnos que habían encontrado restos humanos ahí. Y según decían, este hombre cuidaba esos restos como penitencia de sus atroces actos. Un día misteriosamente la casa comenzó a arder sin motivo aparente. Ahí me di cuenta que tendría que deshacerme de ella. Así que después de mandarla a reparar, decidí vendértela a ti. Hasta la fecha Mateo decidió dejarla en el olvido, ya que no permitiría que alguien más pasara por lo que nos tocó vivir a nosotros. Escrito y adaptado por Historias Macabras para no dormir. En la descripción se encuentra el link de su página. Síguela. En la descripción de este video se encuentra el link de la página del autor Alex Morales Gómez. Terror y misterio. La maldición del oro. En mi país y en varios de Latinoamérica, se asegura que cuando se guarda oro por mucho tiempo, de este se adueña el diablo. Mi abuelo y mi padre eran buscadores de oro y de tesoros. En una época las personas acostumbraban a esconder el oro en cavernas o simplemente enterrarlo. Mi padre y mi abuelo andaban detrás de uno que estaba cerca de nuestra casa. Ellos creían que estaba en una gruta pequeña, no muy alejada de allí. Por aquellos lados se veían luces en las noches. Es esto una muestra clara de un entierro, como se le dice por estos lados. Muchas noches estuvieron junto a la entrada de la gruta, esperando ver algo extraño, y a fe que lo vieron. Era un hombre viejo y encorvado. Pegado a él llevaba unas cadenas de oro. Un tesoro, pensaron ellos. Lo vieron arrastrar estas cadenas. Se le veía cansado, aunque no le pudieron ver su cara. Su actitud de tristeza se notaba. Lo siguieron y lo vieron entrar en la gruta. Allí en un punto específico desapareció. Ellos de inmediato sacaron sus herramientas y fueron a cavar allí. Cuando dieron el primer golpe, un temblor inexplicable y un rugido atronador llenó todo el recinto. Se quedaron un momento estáticos sin saber qué hacer o de dónde provenía aquello. Un golpe más de su pica y el rugido volvió con más fuerza. La gruta amenazaba con venirse abajo. Ellos salieron corriendo. Al estar en la salida, escucharon una voz lastimera. ¡Ayuda! La voz era suave, pero con decisión. En ella se escuchaba ese dejo de tristeza y dolor. Ellos corrieron, porque a pesar de la voz ser lastimera, también tenía un tinte terrorífico. Esa voz no era de alguien de este mundo. Aunque aterrados por lo que vieron esa noche, querían sacar el oro que creían había allí. Así que consultaron a un anciano que había sido un gran buscador de tesoros. Bueno, al menos tenía los conocimientos porque nunca pudo dar con uno. Subieron a su humilde casa. Este les explicó que ese que vieron era Pachito, un hombre que toda su vida sacó oro en los riachuelos. No era mucho lo que conseguía, pero sacó oro toda su vida. Lo atesoraba con celo para dejárselo a su familia. Como desconfía de que sus hijos lo gastarían, lo dejó en aquella gruta escondido, pero por su avaricia de guardar y guardar, le llegó la muerte y no alcanzó a decirle a sus hijos lo del oro. Murió en la total pobreza. Con los años empezaron a ver su alma en pena cuidando el oro. Esto que hizo toda la vida, lo seguiría haciendo por toda la eternidad. Como se cree que el oro con el tiempo, el diablo se adueña de él y también del alma de quien fue su dueño. El oro es la perdición de esa alma. Es el diablo quien cuida el oro para que nadie lo encuentre. El alma de Pachito lucha contra esto, esperando que alguien se lo lleve y lo deje descansar en paz. Les aseguró que no eran ellos los únicos que habían dado con la pista del oro, ni tampoco serían los últimos. Les dijo también que había una manera de sacar aquel tesoro, solo si tenían buenas intenciones. Debían ser un número de personas impares, no uno, de 3 en adelante, todos mayores de edad y bautizados por la iglesia.
Debían ir Jueves Santo a amanecer a viernes. En un momento de estos, pasada la medianoche, el diablo abandona todas sus riquezas materiales de la tierra y sale a llevarse almas, ya que la creencia dice que en ese momento Jesús está muerto y no puede ayudar a esas almas. Ahí podrán ver la riqueza de Pachito, y si las personas son de un alma pura, o al menos no tienen pensado hacer el mal con ese oro, lo podrán llevar, o al menos lo que logren sacar antes de que cante el primer gallo. Pero si su alma tiene malas intenciones, lo podrán ver, pero nunca lo podrán sacar de allí. Mi padre y mi abuelo llamaron a otro hermano de mi padre para que los acompañara en la próxima Semana Santa a aquella labor. Así lo hicieron. Pasadas las 11 ya estaban dentro de la gruta, esperando los acontecimientos. Fue así que a plena medianoche, la gruta cambió por completo. No era un poco, toda la gruta estaba cubierta por oro. No cabía una pepita más de oro. En un rincón se veía algo como un ave. Era más una sombra. Era el alma de Pachito. Su voz así lo denotaba. ¡Ayúdame! Llévense todo, por favor. ¡Sálvenme! Era la misma voz de la otra noche. Iban a empezar a sacar el oro, cuando mi tío dijo: ahora sí que saldremos de pobres. Esta sola frase hizo que todo el oro que cubría la gruta se volviera polvo. Esa ave, o alma, fue atada por grandes cadenas, ya no oro, sino simples cadenas de hierro oxidado, cadenas que lo llevaban al fondo de la tierra. Mientras eso, lo que fuera gritaba desesperado. Su voz era desgarradora y la más triste que ellos pudieran haber escuchado. No pasaron 3 minutos para que todo volviera a ser como antes, el interior de una simple gruta. Cada año mi abuelo y mi padre volvieron a la gruta con personas diferentes, esperando volver a encontrar el tesoro, pero nunca más lo volvieron a ver. Consultaron de nuevo con el anciano. Este les dijo que cada año se muestra a ojos nuevos. Quienes ya lo vieron, nunca más lo volverán a ver. Ese oro le pertenece al diablo. Trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página de Alex Morales Gómez, autor del siguiente relato. Síguelo. Donde vive el pecado. Una pareja con 2 niños compraron una casa que había pasado mucho tiempo abandonada. Se decía que en una época lejana había sido una casa de prostitución. Era una gran casa con lindos jardines. La familia estaba feliz por aquella compra. Los nuevos dueños conservaron la estructura original y dejaron la casa tal y como era, una verdadera obra maestra. Muchas habitaciones y pasillos, afuera grandes jardineras, que aunque entre la maleza aún se conservaban florecidas. En poco tiempo la familia volvió la casa habitable. Más que habitable, la dejó impecable. Era un gusto ver aquel lugar, por tanto tiempo abandonado, ahora volviendo a la vida. Pero unas noches después de la familia instalarse allí, empezaron a ocurrir sucesos extraños. Se escuchaban risas, pasos, música, discusiones. Era una constante de todas las noches. Es como si ellos estuvieran en medio de la casa de prostitución. Las peleas e insultos eran de cada momento. También se escuchaban llantos, tanto de mujeres como niños pequeños, bebés se podría decir. Esto tenía a la familia con los nervios de punta. La esposa le decía a su esposo que ella no aguantaba más. Él se hacía el desentendido, más que nada porque en esa casa tenía todo el patrimonio de la familia. Después de unas 2 semanas de estos sonidos, ruidos y voces, porque entre estas y aquellas se escucha también el golpeteo de las botellas, los pasó al caminar y también al bailar, pero ahora empezaron a ver las sombras, al principio difusas, pero apenas avanzaban las noches más vivas y reales. La sala, el jardín y los pasillos era un hervidero de personas que iban y venían. Aquello era el terror vuelto locura. El esposo seguía intentando no abandonar la casa. Los niños no podían ya ni dormir, al igual que la madre.
Una noche de sábado, la casa era un festival. Hombres y mujeres iban y venían, charlaban, discutían y reían. No se puede explicar lo terrorífico que es vivir algo así. De un momento a otro se formó una pelea. Una botella de vino cae a los pies de la familia. Se hace añicos. Cuando el esposo mira los vidrios rotos, toma uno en su mano. Para mayor asombro y pavor, son reales. Lo puede ver, tocar y sentir. Lo que estaba en un mundo paralelo a lo paranormal, ahora estaba cruzando a su mundo. Le dijo a su esposa sin pérdida de tiempo: empaque lo que más pueda, nos largamos de aquí. Estando en esa, un hombre barbado y ebrio se acerca a la esposa y la toma por la cintura. Fue una fracción de segundos, pero ella sintió su mano, dio un grito de terror y corrió fuera. Se llevaron muy poco y abandonaron la casa. El dueño intentó venderla, pero era imposible. Los ruidos que ellos sentían, las sombras, todo se escuchaba desde fuera. Nadie quería ni siquiera acercarse a esa casa. 3 veces logró alquilarla a personas que desconocían lo que allí ocurría, pero no pasaban más de 3 noches allí. No aguantaban eso que se vivía en esa casa. Una tarde un hombre barbado fue a pedir que se la alquilara. Eso sí, le advirtió que era para abrir allí un prostíbulo. Por lo de los papeles de permiso no debía preocuparse. Él tenía todo en regla. No lo consultó con su esposa, pues éste estaba a unos metros y viendo y escuchando. No entendía el porqué, pero en su cara se veía una mueca de terror. Después de cerrar el trato y recibir el primer mes de alquiler por adelantado, el nuevo inquilino se marchó con las llaves de la casa. Al perderse en una esquina, la mujer le confesó a su esposo que ese era el mismo hombre que había intentado tomarla por la cintura en la casa. A pesar de que esto les causó una terrible impresión, no había nada que hacer, ya se había cerrado el trato. El lugar se volvió muy famoso y concurrido. Aunque nunca volvieron a ver al hombre barbado, cada fin de mes alguien iba y llevaba el dinero de alquiler del lugar. Quienes sabían lo de aquella casa aseguraban que en esas noches de copas de lujuria en aquella misteriosa casa convivían los vivos y los muertos. El pecado era el principal invitado a las noches de copas. Después de varios años, la alcaldía de la ciudad compró este y otros terrenos para construir algunos edificios de interés social. La casa de prostitución fue derrumbada y se empezó la construcción. Bajo el piso de la misma se hallaron una gran cantidad de huesos humanos, tanto de personas mayores como de bebés, al parecer recién nacidos. La alcaldía debió parar la construcción, o al menos en aquel lugar específico, mientras se llevaba a cabo una investigación. Nada se sacó en claro de lo que allí había ocurrido. Se dilató tanto esa construcción que el terreno quedó ahí, en una extensión de tierra abandonada, llena de maleza. Las personas del lugar aseguran que en las noches se escucha música, risas, insultos y voces. Lo que sea que habita allí, ahí sigue y seguirá por la eternidad. Trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página y canal de YouTube de mi amigo el escritor Chemo San Juan. Síguelo. El ahijado del diablo. Relatos de un mal padre. Hace años había una familia tan pobre, pero tan pobre, tanto que no tenían ni para comer. Para colmo, la mujer estaba embarazada una vez más y a punto de dar a luz. Este mal padre de familia no tenía trabajo y su familia estaba a punto de morir de hambre. Todos los días salía a buscar trabajo y le cerraban las puertas. En su desesperación, exclamó esto: como nadie me ayuda, yo sería capaz de venderle mi alma al diablo o hasta ofrecerle la de mi hijo que está por nacer. Honestamente, este campesino estaba agobiado y a punto de hacer una tontería. Para su mala o buena suerte, esa tarde el diablo andaba de paseo y escuchó con atención su petición y posible pacto. Cuando le apretó más el hambre,
y al ver que sus otros hijos no crecían por falta de vitaminas, se fue al monte y al estar solo una vez más volvió a exclamar: ya nos estamos muriendo de hambre y nadie me da la mano. Si fuera posible, vendería un hijo para salvar a los otros. En ese instante, de atrás de un gran árbol salió un señor extraño. Este era alto, blanco, muy guapo y se veía de mucho dinero, el cual le comentó: mire amigo, escuché su necesidad de conseguir dinero y como estoy de acuerdo, quiero que me vendas a tu hijo. Si aceptas, te daré su peso en oro y así salvarás de una posible muerte a los demás. Es más, yo quiero ser su padrino. Como verás, yo no tengo hijos, solo que cuando éste cumpla el místico número 666 en semanas y cuando llegue esa fecha, me lo entregarás. ¿Estás de acuerdo? Cuenta la historia que ese número de semanas se contabilizaba en una edad de más de 12 años. Incrédulo el padre y en total desesperación, aceptó sin consultar a su mujer, pues el hijo que pedía el diablo era el único que no estaba bautizado, el que estaba a punto de nacer. Al amanecer en la puerta de la miserable casa aparecieron 3 kilos de monedas de oro, todas de una excelente calidad y quilatajes. Allí el mal padre comprendió que ese ser que se apareció era ni más ni menos que Satanás, el engaño humano, y el pacto ya estaba en proceso. El hombre después de 12 años le contó del pacto a su mujer y le convenció de que el niño estaría bien y en buenas manos, y como ya habían recibido suficiente para educar a los hijos, vivir entre comodidades y comprarse una casa, se llegaba la hora de que el ahijado creciera con su padrino el diablo. La madre, como no queriendo, aceptó y con miedo le contó al niño de este pacto. Ni modo, hijo, ya te vendimos con tu padrino el diablo y tu madrina, quien es yegua, un caballo hembra de color negra que siempre camina junto a él, quien también fue vendido al diablo a cambio de oro, y este se casó con ella. Espero nos comprendas, gracias a ti nos salvamos de morir de hambre, ahora él por ti vendrá, ya se llegó la fecha de pagar el pacto. Así de cruda, la madre le expresó esto al niño. El muchacho se puso triste y se echó a llorar. No podía creer cómo es que lo habían entregado al devorador de almas y hombre al gran demonio. Esa noche, como siempre, se puso a rezar y exclamó: tú eres mi único Padre, gran Dios Todopoderoso, y solo te pertenezco a ti. Te ruego por favor no permitas que ese ser maligno me lleve y maldiga mi alma. Cuentan que esa noche, al ver la tristeza del Hijo de Dios, del cielo bajó un ángel a consolarlo y a decirle: este mensaje es de Dios Padre. Tú no tienes la culpa de sacrificarte por tu familia, como Cristo lo hizo por la humanidad, pero lamentablemente tus propios padres te vendieron. El niño triste decía: ¿cómo va a ser esto posible? No creí que los que me amaban me vendieron. El ángel contestó: sí, hijo, ahora tu padrino es el diablo y tu madrina es ese caballo hembra color negro que monta y también fue vendida por un humano en total desesperación, y en breve vendrán por su ahijado. Pero no estás solo. Tu Padre Dios Todopoderoso te manda un regalo. Esta es una soga de 12 nudos que está bendecida celestialmente, y con esta soga le darás 9 latigazos a quien venga a reclamar tu alma o el pago pactado. A la semana tocaron la puerta y era una yegua negra que con voz humana replicó: buenas noches, compadre. Vengo por mi ahijado. Me manda su compadre el diablo. Él ya cumplió y ahora exigimos el pago. El niño no se despidió de sus padres y triste se encaminó a su muerte prematura y a la perdición de su alma. Dicen que en el bosque la tierra se abrió para que entrara el mal, y en ese momento el niño sacó la soga y le dio de latigazos a su madrina la yegua, quien salió muerta de dolor y miedo y huyó entre la oscuridad. El niño,
A pesar de ser muy joven, era valiente de corazón, pero allí no acabó todo. Cuando el niño pretendía huir, se le apareció el diablo y extrañado este le dijo: creo que te llevaré yo a tu nueva casa al infierno, ahijado. ¿Por qué no viene mi madrina, padrino? Este extrañado contestó: no puede, ella de repente enfermó y no se puede incorporar. Más tarde veré qué le pasó, ¿ok? El diablo le dijo a su ahijado: por cierto, vamos a un lugar lejano y no podrás ir a pie. Y en ese momento el diablo se convirtió en un toro negro pura sangre para que el niño lo montara. Pero antes de montarse, el niño volvió a sacar la soga bendita y le dio otros 9 latigazos a su padrino, el mismo diablo. Y este, muerto de dolor ante tal objeto celestial, no pudo con eso y retornó por donde la tierra se había abierto. Estos latigazos duraban décadas en borrarse, y desde entonces jamás pudieron reclamar como pago el alma del inocente niño. Comenta la gente del pueblo que de la noche a la mañana esta familia desapareció por completo. La casa se destruyó, las tierras se secaron y sus animales se murieron, y desde entonces quedaron malditas, y algunos al pasar por allí de noche escuchan cómo las almas son atormentadas por el diablo después de que no cumplieron su pago con el señor Satanás, o al menos eso es lo que la gente cuenta. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan. Trovadores, hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que le dieras fuerte al botón de suscripción y actives la campanita de notificaciones. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos,